Bienvenidas y bienvenidos a un espacio contigo. Soy la psicóloga Virginia Ricardes de la Cruz, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias de la Salud. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de consultorio psicopedagógico de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Buis, directora de programas estudiantiles. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema ¿cuidas o maltratas a tu niño interior? Para lo cual contamos con la presencia del psicólogo Daniel Sánchez Cruz. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de consultorio psicopedagógico ha preparado en esta ocasión. Ahora presento quien nos facilitará la entrevista, el psicólogo Daniel Sánchez Cruz. Él lleva a cabo el programa divisional de seguimiento al estudiante, realizando intervenciones en los 3 programas educativos en conjunto con los consultorios médicos y de nutrición, realizando pláticas preventivas en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. También es tallerista y moderador en los círculos de lecturas de la Biblioteca de la DACSI. Cuenta con diplomados en educación, en género, nuevas masculinidades y nuevas paternidades por parte del Programa Institucional de Género de la UJAT. Cuenta con una maestría en educación por parte de la Universidad Maya del Estado de Chiapas y actualmente labora desde hace 10 años para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como responsable del consultorio psicopedagógico de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Recuerden que el chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios sobre el tema. El link de asistencia se pasará al final. Y bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida y el inicio a esta entrevista. ¿Qué tal, psicólogo? ¿Cómo está? Hola, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar con esta plática, esta cuestión interactiva. El día de hoy, como nos vas a hablar de cuidas o maltratas a tu niño interior, para empezar, queremos saber quién o qué es el niño interior. Mira, muchos piensan que la frase de niño interior es una cuestión más de aquí, de millennial o de nuestra nueva época. Sin embargo, Jung antes ya lo había tocado en los arquetipos, pero en este caso quisiera generalizar. El tema del niño interior es una representación metafórica de lo que es nuestra vivencia. Es decir, esta recopilación de emociones, de traumas, de la parte creativa, la parte ocurrente, ¿sale? La parte espontánea, pero también la parte de la impulsividad, la parte impaciente de nuestro ser. Entonces, a partir de esta manera de entenderla, no dejamos de concebir emociones desde que somos muy pequeños hasta que somos muy adultos. Sin embargo, para poder nombrar como niño interior, es precisamente porque actualmente mencionamos como una etapa adulta y una etapa infantil, y hacemos esta distinción por las características que ésta presenta. Y es a partir de ahí que muchos se les olvida que fuimos niños, ¿sí? Se nos olvida que alguna vez pensamos de otra manera y ahora pensamos de manera distinta. Claro. ¿Sí? Recuerdo, por ejemplo, yo tengo sobrinos y recuerdo mucho una parte donde pues mis sobrinos tendrán 9, 10 años y uno de ellos cumplía años. Entonces yo le pregunté, ¿vas a romper piñata? Y en ese periodo, en ese entonces, me dice, no, porque ya somos niños grandes.
¿no? Entonces, ¿cómo de alguna otra manera hacen esta distinción de ser grande, ya no podemos romper piñata, y entonces en qué edad ellos se creen todavía esta parte de la infancia o de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros en esta etapa adulta? Claro, fíjate que eso que acabas de decir es como esta diferenciación que vamos haciendo como vamos siendo grandes. Porque ya ahora que somos adultos, fíjate cómo nos hacen este señalamiento. No sé si has escuchado, ya hombre, ya madura Vicky, ¿no? Ya crece, no seas Ya ridícula, compórtate. ya compórtate. Y bueno, y esos son los intentos sociales aprendidos para que ocultemos, para que neguemos precisamente esta parte, este rastro infantil que tenemos, ¿no? De eliminarlo. Y la verdad esto no es adecuado, es nocivo quitarnos esta parte, ¿no? Por ejemplo, en las conversaciones con los jóvenes, que entre ellos dicen, no, es que entonces me estoy comportando muy infantil, ¿no? O me estoy comportando como muy niño. Y entonces habría que saber y entender qué parte están señalando como algo negativo, una actitud, probablemente. ¿Me explico? Como si estuviera mal hacer algo, ¿no? Como tu sobrino que dice, no, pues es que somos niños grandes, no rompemos piñata. Y entonces como preguntar, ¿y por qué no se puede romper piñata cuando somos niños grandes? ¿Me explico? Sí, es como también en este inter de cómo nos vamos haciendo como este conocimiento. Y entonces es ahí donde cómo puedo yo detectar o conocer a este niño interior, ¿no? En algún momento también el de decir, ciertamente, o sea. Sí, fíjate que en vez de querer borrarlo, en vez de querer eliminarlo, en vez de querer eh, que no esté ahí, yo creo que hay que empezar a entender algo porque una de las cuestiones que nosotros trabajamos en consulta es que la persona se dé cuenta, así, se dé cuenta que debemos aprender a conocernos, porque muchas veces no saben de dónde vienen estos pensamientos negativos, positivos, estas conductas que le generan conflicto, o por qué soy así, o por qué me pasa esto, o por qué digo estas cosas. Y entonces la intención muchas veces es que existe, fíjate, cuando cumplimos 9 años, no dejamos de cumplir 8, ni 7, ni 6. Cuando cumplimos 15, no dejamos de cumplir ni 14, ni 13, ni 11, ni 12. Entonces son como estas conductas que siempre quedaron en nosotros. Sin embargo, cuando ya somos adultos, cuando vamos creciendo, las vamos negando, las vamos ocultando. Y la intención es empezar a entender que tenemos que conocerlo, tenemos que saber, hasta nos da vergüenza, nos puede dar vergüenza, aceptarlo, empezar a aceptarlo. Es como cuando nos dicen, es que soy morenito, ¿no? Cuando nos dicen, es que mi color de piel no me gusta. Y como cuestionar, ajá, pero ¿en qué momento dejaste de perder, de darte cuenta que la diferencia no está bien, ¿no? Y eso normalmente puede surgir de un externo, ¿sí? No te escucho, Vicky. Si me escuchas tú, Vicky. Bueno, de todas maneras, a ver, ok. Bueno, continúo explicándoles sobre cómo esto lo vamos perdiendo. Y la intención muchas veces es que hay una diferenciación entre lo que somos actualmente como adultos y estas actitudes que tenemos y que están escondidas ahí y que muchas veces no nos gusta y queremos negar, queremos eliminar.
Y aquí la cuestión es cómo entender que existe esta parte, cómo entender que podemos recuperarnos en la fase de nuestro niño infantil. Miren, vamos a marcar una gran diferencia. La parte infantil, imagínense a un niño. Él es inocente, vulnerable, de cierta manera cree todo, pues no se sabe cuidar en el sentido de estar desprotegido. Y a partir de ahí, y es sensible también, y a partir de ahí, cuando nosotros de adultos nos defendemos mucho, metemos demasiados mecanismos o pretextos para no entrar a una situación que nos genera conflicto, podemos entender que a partir de ese momento no está visualizado esta parte, no está trabajada. Y lo curioso que esto sucede muchas veces cuando tenemos ciertos conflictos con la pareja, tenemos conflictos con nuestros padres, cuando somos adultos, ¿vale? Quiero marcar esa diferencia, porque precisamente en la parte ya adulta, a partir de los 25 años en adelante, a partir de los 22 en adelante, existen ciertas actitudes que seguimos repitiendo, ¿no? Ejemplo, estamos en una relación, terminamos y regresamos. Es una relación intermitente donde entramos, terminamos, entramos, terminamos, entramos, terminamos. Y entonces no queremos sufrir, no queremos sentirnos mal, no queremos pasarla mal. Entonces a partir de ahí podemos darnos cuenta que nos da miedo estar solos, ¿sí? Nos da miedo. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ahora sí, amiguita, a ver, continúa. Sí, o sea, o esta cuestión de solo o sola, ¿no? Ajá. Fíjate que hubo algo característico que ahorita mencionas. Precisamente he tenido pacientes donde, como esta cuestión de terminar y regresar. Entonces, pero en algún momento, en ese entonces, la chica comentaba, la culpa la tienen mis papás por protegerme, por en algún momento de darme todo, o sea, y en esta cuestión, cómo nos va afectando del pasado al presente, en algún momento. Sí, sí, porque, mira, de hecho, hay discursos dentro de los profesionales en la salud donde explican que muchos de los conflictos que no podemos resolver cuando somos adultos es precisamente por algunas vejaciones, algunos maltratos, algunos abandonos, algunos rechazos. Pero también existe este discurso donde dicen, oye, psicólogo, pero yo no sufrí nada de eso, soy una familia íntegra, soy una familia donde no hubo maltrato. Estable. Y entonces, aún así, es como decir, bueno, eso no quiere decir que no te pasen cosas. Es decir, probablemente aquí hay cosas que no se dijeron o probablemente aquí hay cosas que que nunca aparecieron. Como por ejemplo, saber que alguien se podría ir. ¿Me explico? Aunque la estabilidad en casa lo hayamos tenido, el vivir un abandono o los primeros abandonos nos van a dar pauta para entender y manejar la situación en conflicto. Yo creo que a partir de ahí pero si yo tengo una familia sana, ¿por qué me duele esto? Bueno, porque probablemente la habilidad de manejar las pérdidas todavía no están habilitadas, todavía no están entendidas. Y es donde se empieza a trabajar. ¿Qué implica, no? Porque no sé si te ha pasado que hacen estos cuestionamientos. ¿Pero por qué se fue? ¿Pero por qué me dejó? O como dijeras tú, pero es que mis papás tienen la culpa porque ellos me enseñaron esto. Y muchas veces no se dan cuenta que los aprendizajes más penetrantes, por decirlo de una manera, son los no verbales, que son las actitudes que mamá hace con papá o estas formas de amar que papá hace con mamá o la manera de relacionarse. Entonces, esas son las que se nos quedan porque naturalizamos esas conductas y pretendemos que esas sean las adecuadas. Cuando ya tenemos un conflicto, ya no sabemos dónde poner la responsabilidad, si en ellos o en mí o en la otra persona que me hizo daño, ¿no crees? Claro.
Sobre todo esta cuestión, y he escuchado también la parte de las parejas o las personas tóxicas, porque en algún momento dice, es que yo esto lo viví como esta parte de los celos, ¿no? Es que yo soy celosa con mi pareja, pero también qué tanto pasamos de que en algún momento en casa o se vive esta parte de las infidelidades y que en algún momento este estudiante la ocupaban para hacer como de que, ay, que me acompañe la niña, ¿no? Al parque, y la llevaba el papá, el abuelito, la tía o el tío, pero era por la cuestión de los pretextos para verse con otra persona. Entonces, ahorita ya llega como esta parte de mis temores, de que ya lo viví en el caso de mi infancia y replicar estas conductas al presente, ¿no? Ya en esta parte, a lo mejor con esta adultez joven, ¿no? Sí, mira, ahorita tocaste ese tema y se me vienen varias ópticas en relación al punto. Primero, los celos son naturales, son normales, porque no sé si se han dado cuenta que cuando somos bebés, bueno, cuando fuimos bebés o vemos un bebé y tenemos un juguete, no nos gusta que nos los quiten, porque nacemos con esta cuestión de es mío, ¿sale? Es mío. Entonces, cuando somos adultos y tenemos celos a nuestra pareja, porque esta parte biológica todavía subsiste, pero hay que entenderla como una forma de supervivencia, porque cuando ya somos adultos ya tenemos esta conciencia desarrollada de que el otro también piensa, el otro también siente y puede decidir estar o no estar. Eso no quiere decir que no sintamos celos. Evidentemente, en una ruptura, por más sana que sea, va a haber este celo. La cuestión es que, ¿qué tan intenso es el celo? Es a partir de ahí donde ya no encontramos puntos sanos y tendríamos que intervenir. Cuando repetimos patrones, como por ejemplo, que si alguien las llevaba al parque y veía que mamá o alguien hacía ese tipo de cosas, nos decían, no sé si recuerdas, que nos hacían creer que los niños, váyanse para allá, los niños no deben escuchar esto, ¿no? Como si fuéramos tontos, ¿no? Como si no supiéramos, como si ellos no se dieran cuenta. Entonces hay papás que dicen, no, es que es una amiga, ¿no? Es que es una compañera de trabajo. Y el niño sabe que algo no cuadra, el niño se da cuenta, ¿no? En su propio lenguaje, tal vez en el lenguaje adulto, de decir que no sucede. Pero muchas veces esas situaciones que le generan probablemente conflicto y vaya él reconstruyendo qué es lo que no quiere en la vida, puede ser hasta nocivo, porque puede decir, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá cuando era esposo de mi mamá. Yo sí voy a quedarme con mi familia. Yo sí voy a hacer que mis hijos jueguen. Y entonces, a veces hasta lo empeoran, ¿no? Porque se quedan en una relación donde hay mucha pelea, donde hay mucho conflicto, empeoran la situación porque los hijos viven esos traumas, pero ella o él, sostienen esta idea. Pero estas actitudes son infantiles, si te das cuenta. Son como, ¿dónde aprendiste que tenías que quedarte? ¿Dónde creías que tenía que estar? Y vives tan mal como cuando vivías en esa casa con papá y con mamá. Y esta parte infantil no está resuelta, no está solucionada. ¿Por qué? Porque no existe como una habilidad o como un darse cuenta de qué se hace en esos casos. Y estas son las partes infantiles heridas. Le llamamos rechazo, le llamamos abandono. Tenemos estas denominaciones para entender de que algo no está trabajado en nuestras infancias y de adulta la estamos padeciendo. Entonces es ahí donde aparece como este niño interior, puede ser o sano o herido, ¿no? Y que repercute también en el presente, ¿no? De cierta manera. Sí, sí, porque, por ejemplo, al vivenciar en la infancia situaciones que nos dan maltrato, que nos gritan,
que nos hacen ver como que no sabemos. Evidentemente el manejo de nuestras emociones, de entrada, casi antes de los 7 años, emocionalmente, nuestro lenguaje es totalmente puro, ahí, o sea, emocionalmente. No hay como un desarrollo todavía intelectual, todavía orgánico en la parte cerebral. La corteza prefrontal no está totalmente desarrollado para generar una comprensión. Y entonces lo primero que sucede ahí es que nuestras emociones se revuelven, me ignoran, pregunto qué pasa, no me dicen, y entonces no sé cómo elaborarlo, ¿sí? En esta situación empezamos a no tener luz ahí, ¿no? Luz como entendimiento. O al revés, cuando el papá nos da sobreprotección, cuando somos bebés, no, que no toque el piso, que no haga esto, que no tome de eso, que no vaya para allá, que no lo cargue, que tiene que estar aquí en el colchón, ¿no? Esa sobreprotección realmente también incapacita la habilidad de poder desarrollarse y desenvolverse. Fíjate que hay algo muy, muy curioso, porque estos eventos, estas situaciones eventuales, hacen que el niño no lo sepa resolver, pero se carga de misterio, pues porque dice, ¿y ahora qué se hace ahí? ¿No? ¿Qué se hace ahí? No tengo idea. Y como no tengo idea de qué se hace ahí, pues me desespero, quiero huir, o me quedo, me agazapo, estoy agazapado, perdón, ahí, en esa situación, y, y no hay escapatoria. Y entonces, a partir de ahí, podemos denominarlo como la herida de abandono, herida de rechazo. O sea, nuestras heridas infantiles ahí no están resueltas, no están como completas para entender qué sucede en ese conflicto. Claro, como esta parte, ¿no? Y en algún momento, ¿cómo podemos ayudar a conectar con este niño interior? Como en algún momento tener este contacto sea lo más favorable para poder hacerlo. Ok, veo mi cámara congelada, Vicky. Está congelada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Dame un Pero, minuto. pero te escucho perfecto. Ok, permítame un momento. Dame un minuto, por favor. Claro. Y ya tenemos un comentario del público por aquí también. Ya tuve que poner la otra cámara porque veo que esta se me trabó. Sí. Ahora sí, amiguita. Incluso te escuchaba yo perfecto. Sí, gracias, No sé qué tenía esto, pero bueno. ¿En qué te estaba explicando, perdón? Sí, estaba yo haciendo esta pregunta de cómo podemos ayudar a conectar con este niño interior, nuestros niños interiores que tenemos. Mira, fíjate que nuestro niño interior nos habla a través de síntomas como puede ser ansiedad, como puede ser dolores de cabeza, tanto físicos como emocionales. ¿Cómo podemos empezar a ayudar? Primero hay que entender que el lenguaje se va a manifestar a través de un síntoma. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando somos caprichosos, ¿vale? Cuando somos caprichosos, Dani, cuando... Dime, amiga. ya no te veo. Ya no me ves. Ya no te veo. ¿Qué fue? Ahí está. Mi niño interior está ahí llegó. Ok. Sí. Cuando somos intolerantes a algo, ahí empieza. ¿Y qué hacemos? Nos castigamos. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un estudiante dice que todo el día sábado va a hacer unas actividades y resulta que anda procrastinando. Llega el sábado a las 7 de la noche y de su lista nada más completó de 10 actividades, 3 actividades. Y a partir de ahí empieza el castigo.
el reproche. Yo puedo dar más, no sé por qué me pasa esto, qué tonto soy. Hay un autocastigo. Entonces, para empezar a reconocer, el niño ahí empezó a actuar. ¿Por qué? Porque probablemente se distrajo, porque probablemente hizo ciertas actividades que no le permitieron realizar la actividad a tiempo, ¿sí? Y cuando ya llega el término o todo el horario, empezamos a atacarlo. Y lo curioso que estos ataques y esta manera de condenarlo, ¿de dónde los sacamos, pues? ¿De dónde aprendimos a que eso se hace? Es a partir de ahí cuando tendríamos que identificar que estos castigos son propios de un aprendizaje. ¿Cómo se empieza a trabajar? Entender que el primer aliado que somos ante una situación somos nosotros. El primer aliado. Cuando hay un conflicto, lo menos y lo que nunca se recomienda es empezar a reprocharse y a castigarse como método de regulación de conducta, porque eso lo aprendimos mal. Primer punto, empezar a entender que por qué llegamos hasta ahí, por qué nos pasó esto, ¿no? ¿Por qué dejamos que la otra persona nos hiciera cosas o por qué dejé que alguien me ofendiera? Muchas veces, y es entendido que la cuestión de la violencia, una cuestión de maltrato, pues aquí tiene que ver con que el otro me está haciendo algún daño, ¿sí? Pero también tenemos que revisar hasta qué punto nos queda nuestra parte responsable. No somos del todo responsables, pero sí hay una parte de responsabilidad donde revisamos, tal vez yo le di entrada, tal vez yo no me fijé, ¿sí? Y eso me permite que yo empiece a darme cuenta donde realmente no tengo que estar. Entonces, a partir de ahí nos decimos cosas como, a ver, Danielito, yo creo que cometiste un error, pero bueno, pues ya no lo volvemos a hacer. Y empezamos a compadecernos de cierta manera y no castigarnos, empezar a darnos alientos. Bueno, vámonos, estamos en un asunto, estamos en un problema, pues hay que seguir adelante, ¿no? Es como esta forma de reconocer que podemos cambiar de manera de ser. Como las veces como en su momento nos hemos reprochado tanto, pero también en algún momento nos damos como esta cuestión de satisfacción, también de un como este apapachamiento, porque pues en algún momento también nos estamos castigando y en donde queda la parte también donde en algún momento dices, bueno, pues es como decir, yo puedo, yo tengo que seguir adelante, entonces, o como en algún momento también se dice, ¿qué diría tu niño de la actualidad, no? O sea, como en esta parte de decirte, ya has cumplido las metas o no has cumplido también las metas que en su momento de niño te propusiste, ¿no? O hasta dónde, o estuviera orgulloso este niño que en algún momento ha tenido como estas pautas de este crecimiento, ¿no? Exactamente, no echar toda la borda diciendo, bueno, es que yo siempre habría creído, yo quería hacer esto, avanzar en esto, y siento que no lo he logrado. No sé si te has escuchado a jóvenes que tienen 21, 22 años y dicen, no, ¿cómo es posible que a esta edad ya adulta no he hecho muchas cosas? Y uno se queda así, ya de 40, diciendo, a ver, espérate, o sea, hay que revisar en qué circunstancias vives. Es como compararse con una alumna que ya tiene un trabajo, vehículo, casa, otro compañero de esa misma persona y tal vez no estás viendo las condiciones, las prioridades, no sé, otros mecanismos por el cual uno vive, ¿no? Y entonces empezar a reprocharnos, decir, como yo tengo apenas 22 años y el otro ya hizo cosas, y no entender que es circunstancial, es, ¿cómo se dice? Multifactorial, este tipo de cosas, ¿no? Pero ahí es donde empezamos a entender que el niño interior está queriendo cumplir algo que no se está ajustando a su realidad. Y eso es donde empezamos a forzarlo. De cierta manera, ¿no? Porque igual en casa me enseñaron este punto, entonces tengo que seguir con esos mismos patrones, ¿no? Que en algún momento nos han enseñado
y hemos cumplido. Fíjate que tenemos aquí un comentario de Víctor Manuel que dice, muchas veces uno como padres sobreprotege a un niño, pero es importante dejarnos ser desde niños que vayan aprendiendo y desenvolviendo sus capacidades para más adelante ser un buen hombre que busque soluciones y no se hunda en no poder solucionar las cosas. Es como poder ayudar a conectar desarrollando capacidades por nosotros mismos y también aprender desde fuera, es decir, ser nosotros quienes nos demos cuenta sobre lo que está bien o mal, siempre y cuando tengamos las capacidades. Muy bien, fíjate que voy a retomar el comentario de Víctor, no sé si es papá él, pero quiero contar una breve anécdota y ser muy breve. En una reunión en el salón de mi hija, esto es clasiquísimo, ¿no? Y es entendido porque es parte de esta cultura que traemos, donde una mamá explicaba que su niño había sido bulleado por otro niño, ¿no? Otra mamá dice, yo le enseño a mi hija que si le pegan, que pegue, ¿no? Y esto ya lo hemos escuchado en nuestra generación, hemos escuchado esto, si tú pega, ¿no? No, para que no te dejes, ¿no? Y esta manera tan, no sé. Normalizada de la violencia, ¿no? Normalizamos la violencia. Y entonces, alguien me decía, bueno, ¿y entonces cómo se resuelven estos conflictos? Y muchas veces tenemos la información, pero poca ayuda hacemos si le decimos al niño cómo hacerlo. Yo creo que una de las cosas que me ha servido a mí es poderle preguntar a mi hija, a ver, si tú estás en esta situación, ¿tú cómo lo resolverías? ¿No? Piensa un poquito, porque los niños tienen soluciones, pero no les preguntamos, les decimos qué se hace. Y entonces escuchamos, exactamente, y escuchar su respuesta nos da luz hasta dónde están entendiendo y viendo el panorama. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí viene como esta aprobación a su pensamiento y el mismo niño te va diciendo, me gustaría hacer esto, y yo pienso esto, yo pienso el otro, y entonces a partir de ahí aprovechamos la oportunidad para que él se empiece a desarrollar. Porque nosotros, recuerda, somos los adultos y nos daríamos, empezaríamos a entender si la solución que nos está proponiendo es viable o no es viable. ¿Me explico? Porque si le decimos a la niña, ¿y qué te gustaría hacer? Mira, pues la verdad no, yo no le hablaría más. Ok, bien, puede parecer bien, ¿no? O le diría a la profesora, ¿no? Empezar a estas cuestiones. Y lo retomo porque Víctor decía que busque soluciones. Sí, pero hay que enseñarles a preguntar primero para que ella no dé las posibles soluciones y nosotros vayamos puliendo lo que nos vaya a contestar. Claro, como esta parte de reafirmar o también en algún momento decir, a ver, hay otras soluciones, otras estrategias para encontrar esta solución a este problema, ¿no? Porque pues en algún momento también tienen su capacidad de juicio y a veces no nos dejamos que también se desarrollen en cierto modo, ¿no? Muy bien. Tenemos otro, pues, como comentario. Dice, hace unos días vi un video de estilos de crianza y comentaba que los padres sobreprotectores tienden a criar niños que procrastinan seguido y que tratan de evitar situaciones que presenten una dificultad. Entonces, como esta es parte de la sobreprotección, también es como estos no saber manejar, como en algún momento también ahora sí que nuestras habilidades y nuestras capacidades, ¿no? Sí, sí, porque la sobreprotección lo que hace es es como esta proyección que hace el padre sobre el hijo, ¿no? Es que no quiero que te pase nada. Y luego entender que esta protección de no quiero que te pase nada es como yo no tengo habilidades o yo no sé cómo se resuelven ciertos conflictos o no me quiero meter en ciertos conflictos. Y entonces también protegemos al niño. Y ¿sabes qué sucede muchas veces? Ahorita me vino a la cabeza los amuletos, ¿no? Ponte este amuleto, cuando salgas a la calle te va a proteger. Y entonces, ¿dónde está la seguridad? ¿En la persona o en el niño?
Digo, en el niño, en el amuleto, ¿no? Ándale. Y entonces entender que precisamente los conflictos hay que enseñar que se confrontan. Hay que enseñar, pero saber hasta dónde da la capacidad, porque si el mismo niño dice no quiero, es válido decirle al niño, está bien que no quiera, ¿sí? Está bien que no hagas esto, pero algunas veces sí van a tener que ser parte de estas dinámicas. Un ejemplo que me acuerdo perfectamente me decía una persona una vez, es que mi hijo no comparte sus juguetes. Y yo le explicaba, bueno, de entrada, sí es una situación natural porque ningún niño va a querer compartir sus juguetes. Compartir es un aprendizaje social que nos permite darnos cuenta que el estacionamiento de una tienda, pues es para todos. No es el cajón donde me toca a mí, es para todos. ¿Me explico? Este asiento donde llego a algún hospital, estos lugares es compartido. Y entonces, como el niño naturalmente no va a compartir, pues tenemos que enseñarle que esto es normal y que esto existe. Entonces, lo incluimos y empezamos a hacer actividades que, aunque el niño no le guste, algunas cosas va a tener que aprender a compartir. Sí, y principalmente en algún momento se da cuando son hijos únicos, ¿no? Sí. En algún momento. Así es, así es. Sí, y fíjate que en algún momento también, cómo nos vamos haciendo este reproche. Y de esto, en algún momento nos hacen una pregunta, ¿qué se puede hacer cuando uno se reprocha tanto al punto que uno mismo se bloquea, que no sabe cómo actuar? Como esta parte de los reproches, de que tenemos que estar como llegando a esta cima, pero pues en algún momento dices, ya no sé por dónde empezar. Muy bien, voy a dar dos respuestas. La que se da en terapia y la otra es que cada caso es particular. Ejemplo, si hay una persona que nos cuenta sobre qué hacer cuando me reprocho y cuando ya estoy paralizado y ya no puedo avanzar, el primer punto es como entender esta parte de la primera, la única, el único adulto que existe en ese momento soy yo. Soy yo, el único aliado soy yo. Y entender que por algo no puedo, por algo no lo hice, por algo cometí un error. Pero en este caso voy a tener que aprender a entender que existe un adulto en mí, este adulto y no otro, no papá, no mamá, ¿sí? No amigos, no pareja, sino yo. Voy a ser el primerito que voy a tener que dejar de castigarlo. Voy a tener que decirle a ese niño, ¿sí? Que muchas veces se falla, que muchas veces no se va a poder, ¿sí? Y que hay que descansar, o que hay que volver a intentarlo de otra forma, o que viene la segunda parte que te acabo de mencionar, que es busquemos ayuda, porque también muchas veces no voy a poder o no voy a entender por qué está pasándome esto. Y entonces, en la búsqueda de la ayuda profesional, vamos a buscar esta parte que nos genera el conflicto. Y muchas veces el profesional nos enseña a darnos cuenta que hay una autoexigencia ahí, que ese niño tuvo una autoexigencia de papá o de mamá, se le generó la idea de que se puede ser mejor, que se puede hacer algo más y que no era suficiente lo que ya era. Entonces, cuando reconocemos que este mal aprendizaje está todavía siendo mal encauzado, lo vamos a tener que eliminar y vamos a tener que enseñarle a tener tanta paciencia, aprender a diferenciar como que para qué queremos conseguir este objetivo, ¿sí? Si estamos cumpliendo con una expectativa con algún padre, con alguna madre, ¿sí? O realmente es una satisfacción individual muy personal. Y a partir de ahí vamos a aprender a manejarnos con confianza, con paciencia, entender factores multifactoriales. Ahora sí que entender otros factores que van a probablemente aminarnos
o no nos van a permitir el desarrollo, pero aprender a que van a estar ahí, pues, y que no es tan fácil, pero ya existe la conciencia plena de que yo hice todo lo que pude, y no creernos cuentos que no siempre nos dicen algunas personas, es que todo se puede en la vida. No, no es cierto, hay muchas cosas que no se va a poder. Sí, principalmente esta parte de cómo influye la familia en nosotros y principalmente como niños, ¿no? Y, y aquí hay un comentario de una persona que nos dice, en lo personal me siento muy manipulada por mi familia, siento que ya no puedo tomar decisiones por mí misma. Entonces, en algún momento como también esta parte, la familia, los padres, toman un peso en estas tomas de decisiones, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento. Sí, fíjate que esta cuestión de la prolongación familiar, a muchos padres repiten patrones que en su generación han tenido. Muchas veces la mala actuación de nosotros es una mala actuación probablemente de 5 generaciones. ¿Por qué? Porque nuestra generación probablemente ha sido muy infantilizada. Tuvimos una bisabuela que no tuvo una buena guía e hizo lo que creía. Esa bisabuela tuvo a su hija a la vez con una abuela que también hizo lo que creía, y así va con la abuela, con la mamá, y con la mamá va con la hija, ¿no? Y entonces volvemos a entender, a creer, es que así siempre la hemos hecho, así se hace en la familia, ¿no? Y no cuestionamos, bueno, ¿y por qué? Ahora, ¿por qué sigo reprochándome o atacándome o diciéndome que me pasa eso? ¿Por qué sigo apegado ahí? ¿Por qué mi familia me sigue manipulando? Probablemente no es tanto que te siga manipulando, sino porque eres incapaz de poner ciertos límites. Porque te da miedo probablemente tomar una decisión y te dé miedo darte cuenta de las consecuencias que puede haber. Y entonces hay que empezar a trabajar, ahora sí la frase que dicen muchos, a empoderar a la persona para que tenga la confianza de que se pueden tomar decisiones y asumiendo costos, con el fin, ¿sí? Con el fin de saber que ahora me corresponde a mí hacerme cargo de mi vida, ¿sí? Ese sería parte del trabajo que se tendría que hacer. Sí, porque pues en algún momento también es la cuestión de cómo vamos sanando, ¿no? Y esta es otra de las preguntas, o sea, ¿cómo vamos sanando este niño interior de todas las heridas que en algún momento también hemos pasado durante nuestro trayecto, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. Fíjate que como se naturaliza a tal grado de que creemos que es normal, fíjate, consagramos a la figura materna y a la figura paterna, los consagramos como seres omnipotentes, ¿no? Pero eso sucede cuando somos niños. Pero cuando somos adultos ya no podemos hacer eso. Ya no podemos porque son personas normales y reales como nosotros. Ahora sí que con errores y virtudes y desaciertos. ¿Me explico? Porque luego estas situaciones que nos atan, estas creencias infantiles que nos ataron y que creíamos que así funcionaba la vida, ahorita hay que enseñarle a este niño interior que no, que también nuestros propios padres, ¿sí? Hicieron lo que pudieron, hicieron lo que creyeron, hicieron lo que se imaginaban. Es más, aquellos padres maltratadores, tanto pasivos agresivos, tanto físicos, tanto verbales, tanto no verbales, también padecieron. Y tan así, tan padecieron, que no tienen otra manera de ver el mundo, ¿sí? Y entonces lo único que tendríamos que entender es, híjoles, tengo que aprender a trabajar a poner límites, porque yo no puedo permitir que maltraten a mi niño interior. Porque por esa cuestión también de que recuerdo que había una época que era muy sonado
la cuestión de la escuela para padres, que ser Ajá. padre no te enseñan, ¿no? Entonces también, igual, ser hijo no nos enseñan, ¿no? Así es. No nos enseñan, no nos enseñan. Y lo curioso que ahorita la generación, mira, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, pero la generación de antes era tener N cantidad de hijos, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que reproducirse y va a venir, ¿cómo dice? Nos vamos a alimentar de la divina providencia o algo así. Entonces tenían 12 hijos, tenían hasta más. muchos, ándale, hasta más. Esta generación, después viene la generación de 5 hijos, de 4 hijos, de 3 hijos. Ahorita actualmente la generación es de 1 hijo o de 0 hijos. Si bien te va. Si no, Anda. están los perrijos. Ándale, también, porque va cambiando esta manera de sentir. ¿Por qué? Porque hay estas secuelas, hay estas conciencias de que efectivamente no me fue bien, o sé que se siente tener hijos, o yo no, fíjate, ahorita me asombra que hay jóvenes, no sé si te lo has escuchado, pero hay jóvenes que me sorprenden, no, es que yo no quiero, yo no puedo tener un hijo porque tener un hijo, tener una criatura es muy, muy responsable, es muy delicada. Y es como, a ver, ¿cómo te das cuenta que eso es así? Pues imagínate yo, todo lo que hizo mi papá, todo lo que hizo mi mamá, no, o sea, y yo también tener una criatura, yo no quiero. Apenas si me hago cargo de mí y ahora me voy a hacer cargo de una criatura. Sí. Son como estas posturas que no dejan de ser válidas, pero estas escuelas para padres estaría muy, muy bien. De hecho, las hay. Vidal Milch es uno de los que tiene, uno de los psicólogos que tiene páginas de internet donde habla de estos modelos. Y está muy bien porque explica una crianza más responsable, más efectiva, sin castigos punitivos, sino consecuencias que se van apegando más a una vida más sana. Yo creo que eso sí nos va a poder ayudar con el tiempo a que ya podamos tener la capacidad de reeducarnos de generación en generación. Porque en algún momento también, como bien dices, tenemos estos temores, ¿no? O estas secuelas, principalmente de lo que pasé desde mi infancia, o no quiero que replique, porque también se escuchaba como la parte de que no quiero pegarte porque a mí me pegaron, pero no te voy a pegar, no te voy a maltratar. Entonces, a veces los padres, como estos temores, traspasa a los hijos, o en su momento también nosotros que ya somos gente joven adulta, entonces también cómo vamos teniendo estos temores todavía, y en algún momento decir, sí, soy responsable de mis actos, de mí mismo, o en algún momento pues no puedo tener esta responsabilidad, ¿no? O sea, en alguna cuestión. Y fíjate que nos hacen una pregunta, ¿es razonable o comprensible que si tengo ese daño de mi niño interno, tenga un apego emocional hacia mi pareja? Sí, sí, claro que sí. Mira, no está mal querer estar con mi pareja, sino cuando mi pareja hace cosas que sin darme cuenta, ¿sí? Empiezo a tener conductas de persecución, ¿no? De vigilarlo, de qué está haciendo. O sea, ahí empieza. Como estas, te digo, estas llamadas también toxicidad, ¿no? Ahorita el término tóxico. Sí, Tóxica, ¿no? ándale, aunque el término, ya sabes, nosotros no lo empleamos, ellos ahora sí que la juventud lo menciona, porque se refiere precisamente a estas cuestiones que todavía como personas no hemos podido entender que la persona tiene esas situaciones en conflicto. Una persona tóxica, en términos psicológicos, sería una persona con ciertas dificultades para manejar sus emociones, para entender que tiene ciertas heridas infantiles y no sabe cómo resolverlas. Y lo peor es que todavía le señalamos como tóxicos, ¿no? Le empezamos a decir, hay que ser una tóxica, eres una no sé qué, eres una intensa.
y no estamos entendiendo que efectivamente hay una herida ahí. Claro, nosotros, si somos pareja y tenemos una persona que tiene esas conductas, pues no somos sus terapeutas. ¿Me explico? No somos sus terapeutas. Tendría que darse cuenta que sí necesitan realmente una ayuda. Pero tiene que haber, cuando somos pareja, cuando realmente somos pareja, tiene que haber una combinación entre el amor que le tengo a mi pareja, esta cuestión de que estoy con él o con ella, pero tiene que haber un límite donde el otro me diga hasta dónde sí y hasta dónde no. Es decir, si ya no quiere estar conmigo hoy, o si no quiere salir conmigo, o quiere salir con sus amigos. Si le quiere llamar apego emocional como la necesidad de querer estar siempre y que no soporta estas distancias, estos tiempos, estos lapsos donde no está con su pareja, entonces ahí sí habríamos que replantear qué está sucediendo, por qué esta frecuencia y por qué esta intensidad en la relación. Y sí tendríamos que entender cuándo diferenciar que sí es normal y cuándo ya está rayando dentro de tal intensidad que sí ya puede generar un conflicto dentro de la relación. ¿Sí? Que la pareja le vaya diciendo, oye, pero es que déjame ir, es que yo quiero estar contigo, no vayas, anda, quédate. Estos comentarios que pueden parecer nada, pero manipulan al otro para que haga cosas que tal vez no quiera el otro, ¿no? Claro, y como volvemos a esta cuestión también nada más de propia y que tú eres mío, que tú eres mía, ¿no? Como esta parte del control en algún momento, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para mejorar nuestro niño interior? ¿Qué recomendaciones? Mira, voy a mencionarte dos cosas y permíteme contarte un cuento al final. O sea, mencionarte una cosa y contarte un cuento al final. Primero hay que reconocer que todas las partes de nuestra vida, de nuestra conducta, anidan en nosotros. Hay que aprender a escucharlos cuando nos frustramos, en vez de castigarnos y decirnos qué tonto soy o insultarnos. Hay que empezar a aceptar que, híjoles, no sabía que esto iba a pasar. Sentir el malestar, sentir el dolor, escuchar cómo se siente, cómo te necesita, pues. Ya no quiero estar aquí, ¿no? Ya no quiero sentir esto. Cuando empiezas a darte cuenta que esto no te viene bien, hay que empezar a escuchar. A veces el niño habla en doble discurso, te dice, ya no quiero sufrir, pero tampoco lo quiero perder. Y recuerda que como somos la parte adulta, decir, entiendo, pero como yo soy el adulto que te va a cuidar, aunque quieras, no vas a poder estar, ¿no? Hay que empezar a ofrecerle esta ayuda, este acompañamiento, esta protección, esta comprensión a nuestro niño interior, ¿no? Esta confianza de que este niño va a poder manejar poco a poco la habilidad de controlar también sus conductas. Ese sería como esta parte de trabajar esto. Y quiero contarte un cuento que me fascinó muchísimo, me gustó muchísimo. Quiero compartírtelo. Fíjate que cuentan un día en Navidad que una niña de 5 años empezaron a forrar las cajas de regalo y cada integrante de la familia, papá, mamá, hija, hijo, iba a regalar algo que ellos quisieran. Entonces el papá, con mucho esfuerzo, compró un rollo de papel de regalo dorado. Y entonces empezaron a forrar sus regalos, pero la niña llegó tarde de la escuela y entonces vio el papel dorado y agarró todo el papel, todo lo que había, y en una cajita grande, en una caja, lo adornó, ¿no? Al día siguiente, el papá se da cuenta de los regalos y le dice a la niña, dice, ¿cómo es posible que te hayas gastado todo el papel que cuesta mucho en tu regalo? O sea, eso no se hace, no está bien. La niña evidentemente se puso triste, la vio y dijo, bueno, como que medio reflexionó el papá. Bueno, pues vamos a destapar tu regalo.
abre el regalo, la caja grande, y se ve que estaba vacía o que no tenía nada. Y se vuelve a enojar el papá y le dice, ¿no te han enseñado que hay que incluirle cosas a la caja? ¿Cómo vas a regalar nada? Aparte que te gastas el papel, no le metes nada. Y entonces la niña, ya casi a llorar, le dice, no papá, es que sí tiene cosas. Le metí 100 besitos para ti, para que cada vez que estés tú triste, lo puedes agarrar cada uno. Y todos podrán pensar que ahora sí que el consejo de esa historia es que no, que el mal actuar del papá. Pero no era tanto eso el punto de esta historia, sino el papá empezó a llorar porque se dio cuenta que perdió la habilidad que tienen los niños de imaginar cosas, de ser creativos en algo. Y yo creo que eso hemos perdido. Hemos perdido la habilidad de querernos, de apapacharnos, de estar con De nosotros, disfrutar. de disfrutar. Ese sería mi último comentario, Vicky. Ok, muchísimas gracias. Fíjate que este punto, ayer haciendo referencia a esta cuestión, hubo un grupo de alumnas que vinieron a consulta y que eso le hacía referencia a uno de los psicólogos, porque da la casualidad que ayer nos quedamos sin luz en esta zona de la división y pues hay salones donde les dan más en la parte del calor y demás, ¿no? Entonces, con el cubrebocas y de alguna otra manera el calor y toda esta situación que se iba presentando, también llegó la parte donde les dijo un maestro a las chicas de psicología, disfruten el aire, hasta para disfrutar el aire nos tenemos que quitar este cubrebocas y para de alguna otra manera, como dicen, nos hemos olvidado disfrutar de contactarnos, de revivir estas partes, ¿no? En algún momento decimos, no, pues yo no voy a comer un dulce porque eso también me puede dar diabetes, ¿no? En algún momento, y sobre todo es como este contacto conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma, desde mi interior. Y Así también es. desde lo que pueda yo encontrar en mi entorno, ¿no? Así es, De amigo. cierto modo. Y Así es. bueno, también tengo un comentario ya por último, Dani, porque pues el tiempo apremia, ¿verdad? Dice, me gusta mucho escuchar al psicólogo Daniel, refleja la realidad de las cosas. Entonces, con Gracias. esto cerramos. Y Gracias. muchísimas gracias, Daniel. Entonces, pues con esta plática muy, muy interesante, muy amena. Así es, amigo. Y bueno, nos vemos el los próximo viernes. Claro que sí. Aquí vamos a seguirle. Okay. Los consultores psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les recordamos que todos los viernes nos acompañen a la programación de un espacio contigo. Estén pendientes de nuestros eventos en las páginas de Facebook, Aula Virtual UJAT, y los servicios de los consultorios psicopedagógicos están disponibles para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctenos a través de nuestros correos electrónicos. Se despide una servidora, Virginia Ricardes de la Cruz. Fue un placer haber estado compartiendo este espacio con ustedes. Linda tarde y hasta la próxima.